¿Cómo le va? Este programa se llama Identidad. Mi nombre y apellido, Ricardo Luis Acebal. Soy parte integrante del Instituto de las Culturas del Partido de Almirante Brown. Y este programa, como su nombre lo indica, se ocupa de nuestra forma de saber quiénes somos desde nuestras culturas, desde las antiguas, desde las que vienen de tiempo inmemorial, hasta las actuales, ¿no? Que se van transformando algunas, y algunas se mantienen con mucha fidelidad y otras por ahí se deforman un poco. Pero bueno, acá la cuestión está en la raíz de todo esto. Y yo hoy quiero participarles de una visita que me pone muy feliz tenerla aquí en el estudio, de una persona que hace algunos años que viene cantando, y qué lindo que viene cantando, ¿eh? Alguien que muchos la han hecho famosa como si fuera mendocina, pero en realidad no lo es, porque de nacimiento es rosarigacina, ¿no? Nació en Rosario, en Rosagasario, como dicen los chochamus de por allá. Se trata de Perla Argentina Aguirre, y bueno, a poquito nomás de nacimiento en la ciudad de Rosario, los padres se le llevaron a la ciudad de Mendoza, precisamente a Guaymallén, ¿no? O Guaymallén, como se debería decir. Pasado un tiempito se ganó en buena ley su título de comadre, lo que equivale a decir que los mendocinos le otorgaron su título de cuyana o cuyana, como se debe decir también. Hija de artistas, y qué artistas. Doña Blanca Chazarreta, su mamá, y su papá, el enorme Arsenio Aguirre, nacido cerquita de Rosario de Santa Fe y a quien tradicionalmente suele ubicárselo también como cuyano. Un excelente intérprete de la guitarra y el canto, don Arsenio Aguirre, y un muy prolífico autor y compositor. Y bueno, de tal palo, tal astilla, dice el refrán. La perlita cuyana, pero rosarigacina de origen, resultó también una muy importante intérprete de canto y guitarra y excelente autora y compositora. Y bueno, aquí está, ña Perla. Yo la voy a saludar de esta manera. Comadre Perla que viva, cogollo de flor de rosa. Cada vez que me la encuentro, se me ocurre cada cosa. ¿Qué ocurre? Bueno, es un cogollo que Tiene sus cosas, ¿no? tiene sus cosas, sí, es un cogollo que nunca me habían ofrecido. Bueno, muchísimas gracias, compadre Acebal. Bueno. Sí, ya sabe usted que el compadrazgo no tiene que ver con ser en cuyo el padrino o la madrina de un niño, ni un bautismo de por medio, sino es cuando la amistad es profunda. Claro. La coincidencia de pensamientos y de sentimientos, entonces a partir de ese momento se es comadre y se es compadre para siempre. Es un modo cuyano, a mi entender, ¿no? Es un modo cuyano de decir que es lo mismo que el compadre o que la comadre de bautismo, porque los verdaderos compadres de bautismo Sí, se tienen como una parte del otro. Como, tal cual. el mejor elogio que se le puede hacer a una persona es decir, vos sos parte de mía, sos parte de mi corazón. Sin duda. Entonces, el decirle compadre o comadre a alguien, a uno le llena de alegría eso que le digan así, ¿no? Seguro. A mí cuando me dicen compadre Acebal allá, bueno, me encanta. Es emocionante, sí, de verdad es muy emocionante. Y yo estaba diciendo hoy que usted es autora y compositora, porque son dos cosas distintas, ¿no? La autora es la que compone digamos, la que escribe Las letras, claro. Y compositora es la que le pone la música. Seguro. Bueno, como yo sé que usted suele ser una visitante habitual de SADAIC, que es la Sociedad de Autores y Compositores, entonces me parece que venía bien es contarle esa diferencia, porque a veces, últimamente sobre todo, se dice bastante poco sobre los autores y compositores, lamentablemente, ¿no? A veces se pasa música por las radios y nadie se entera dice los autores de quién es, ni... No, pero eso es una lucha que tenemos desde hace mucho tiempo,
que tenemos algunos artistas que nos preocupamos por la importancia que tiene el autor y compositor. No tiene por qué triunfar exitosamente, gloriosamente, un intérprete o una intérprete con una canción sin mencionar autores y compositores. Y yo rescato la memoria de nuestra gran Mercedes Sosa. Ella nunca dejó de mencionar a los autores de una canción, aunque fuera en el medio de la obra, en la introducción del Y ella precisamente no era ni autora ni compositora. No, absolutamente. Y a veces, así todo, en algunos lugares electrónicos que tenemos por ahí a disposición, por ahí le pone, el otro día estaba viendo así y me encuentro con que la samba La Pomeña es de Mercedes Sosa. Claro, se ve que la gente quiere decir que es del repertorio de ella, pero al decir el decir de uno está diciendo da la sensación de que es de autoría de ella. No, claro, y no lo es. Y ella no lo es para nada. Fue la mejor intérprete lejos, como todo lo que cantaba Mercedes. Después nadie más podía cantarlo. No, terrible, no. Pero eso. De ahí a decir no. Hay que decir que es intérprete, sí, pero no compositora. Bueno, usted, comadre, la estoy tratando de usted porque hablamos de eso del compadre y la comadre. Pero en realidad, si no, nosotros nos estudiamos de hace como 100 años, así que no tenemos por qué. Que nos conocemos tantos años, tanto tiempo. Pero el tema es que yo decía que mucho de lo suyo tiene que ver con lo cuyano, pero usted también ha interpretado otras partes de nuestra música, de nuestro folclore. Y una cosa que voy a aclarar, que la comadre hoy no ha traído la guitarra, porque siendo que es una gran guitarrista, como dije antes, una intérprete, pero no nos puede mostrar esa faceta porque a consecuencia de un accidente doméstico, del cual se está reponiendo despacito, no puede ejecutar por ahora la guitarra. Pero no se hagan problema, que la vamos a escuchar y la vamos a ver cantando y tocando igual, aunque electrónicamente la vamos a poder apreciar. Y así que bueno, y no sé qué dice usted de esto. Y yo extraño la guitarra mucho, pero bueno, el equipo de médicos que me ha visto, del accidente fue en el 2024, ya hace bastante, sí. Pero como fue tan tremendo, desde el hombro hasta el codo, 4 quebraduras, sí. Ha tomado lo que es la mano izquierda, claro, y me cuesta, por ejemplo, hacer lo que se llama cejilla, claro. Y después los punteos, veo que yo hago punteos, arreglos, sí. Que no es ritmo solamente con los tonos, claro. Sino que es mucho trabajo guitarrístico. Bueno, pero por ejemplo, el doctor que me atendió también, porque pertenece a la Mutual de Sadaica, una maravilla. Digo que va a andar bien. Me dio a hacer sesiones de kinesiología y entre las sesiones, mi preocupación ¿cuál fue? La primera, ¿voy a poder volver a tocar la guitarra? Porque yo estaba inmovilizada de diversas maneras, incluso mentalmente, ¿no? Fue muy fuerte para mí esto. Entonces él me dijo que me rehabilite tocando, porque dice, si usted mueve los dedos, tiene movilidad en los dedos, va a poder tocar la guitarra. Vamos a apreciar ahora a Ña Perla, a mi comadre, en un tema que se llama Cogollo de Nostalgia, una tonada cuyana. Yo soy alguien como el cauce, profundo y tibio de acequia mansa. Yo soy quien cantando nace, viento de octubre cada mañana. Vengo de allá, patria del sol. Me ha poblado la nostalgia, ¿cómo estará mi Guaymallén? Donde aprendí la esperanza.
con este nogal de ausencia, siempre regreso por la guitarra a buscar entre lo tuyo, Mendoza mía, lo que me falta. Vengo de allá, patria del sol, me ha poblado la nostalgia. ¿Cómo estará mi Guaymallén, donde aprendí la esperanza? Que el ángel de las tonadas diga tu nombre, abra las alas y que arome este cogollo por bendecirte y entre a tu casa. Vengo de allá, patria del sol, me ha poblado la nostalgia. ¿Cómo estará mi Guaymallén, donde aprendí la esperanza? Qué cosa tan bella que es el cogollo de una tonada, comadre. Qué cosa hermosa, ¿no? Sí, sí, Bueno. es muy linda la música de Cuyo, es tremenda. Y esta tonada es de autoría y composituría. Sí, soy yo la que hice la letra y la música. La hice en Cosquín. Ajá, Yo había mire. ido a cantar a ese festival y estaba muy nostalgiada. Yo veía en la ruta, veía los álamos, los veía, no sé, era como un espejismo, ¿no? Qué Porque bárbaro. añoraba mucho aquella tierra. Y claro, Me marcó o sea, mucho. Los años más importantes de nuestra vida familiar fueron allá, fueron en Mendoza. en Mendoza, claro. Bueno, a ver, precisamente hablando de tu infancia en Guaymallén, Mendoza, ¿no? Tenemos una foto ahí que estamos viendo. Contame Sí. quién es esa persona que está ahí. Bueno, esa persona que está ahí había empezado a caminar y se llama Perla Argentina Aguirre y estoy en San José de Guaymallén, que es donde me llevaron cuando yo está. tenía 6 meses a Mendoza y bueno, aprendí a caminar allá. Y a Ahí tengo propósito, 1 año y algo. y a propósito de San José, vamos a gatear alabando a San José. Ahí está, ¿Eh? me parece bien. Porque, claro, hay una situación, a mí es uno de los temas tuyos que más me gustan, pero escuchémoslo, así nos vamos poniendo a tono. Este gatito criollo, madera noble, porque lo pide mi alma, lleva su nombre. Carpintero del alma, sol de los pobres, para decirle gracias, mi santo, lleva su nombre. Racimo tempranero, llegué a sus manos. Padre de la ternura, mi santo me dio su amparo. Qué gatito, comadre, qué cosa hermosa. Y todo eso que tiene que ver con su infancia y con su estadía en Mendoza,
maravillosa, su segundo lugar de nacimiento, porque al fin y al cabo Sí, es tiene rosarigacina, pero claro. igualmente tiene mucho de mendocina. Y digamos que el Tata fue el responsable de que ustedes se fueran para allá, porque como él también tenía hormigas, ¿no? Era un andariego total. Lo era desde... Esto tiene doble sentido. Uh-huh. Era andariego porque le encantaba moverse de un lugar a otro con la guitarra, con su guitarra. Estamos hablando de Arsenio Aguirre. De Arsenio Aguirre, mi papá. Y él decía, cuando viajaba, bueno, salgo ahora en gira auspiciado por mi propio entusiasmo. Sí. Porque obviamente no había nadie, ninguna Secretaría de Cultura ni nada en que los pusiera tiempos un en mango. que él salía como solista. Era un andariego total. Y después, por una cuestión climática, él era muy asmático, Sí, entonces el clima de Mendoza le hacía bien. Pero cuando él llegó a Mendoza, bueno, buscando trabajar, lo conoció Tito Francia, el gran Tito Francia, un guitarrista excepcional que tuvo Mendoza, y lo escuchó a papá y lo contrató. Bueno, así que después ya vino mamá con claro. y yo. Qué tata que te echaste, querida Perla Argentina Aguirre, ¿eh? Porque acá, mira, te ligaste un Tata que te tenía en la mano en el aire ahí. ¿Cómo hacía para tenerte así en el aire, volando? Yo tengo un recuerdo muy, muy borroso de esto que papá hacía, que era pararme en su mano. Un truco de eso. Pero mamá me contaba que ni bien papá me ponía en una mano, como se ve claramente que en una mano, yo levantaba las manitos así. Terrible, creía en él, le tenía una fe absoluta. Bueno, y ahí... este es el Parque Alem de Rosario. De Rosagasario. Papá hacía un año que andaba en gira, había andado por Perú, por Chile, por Bolivia, un año, casi. Entonces cuando llegó, lleno de regalos para mí, lo que podía él traerme, y era tan generoso, cariñoso, un padre maravilloso para mí. Y yo enseguida me di cuenta que era un gran talento. Entonces me quiso salir a pasear conmigo y me llevó al Parque Alem de Rosario. Y con su proverbial elegancia en la manera de vestirse, porque andaba siempre de punta en blanco. De punta en blanco, de traje, corbata, o sin corbata, pero de traje. Bueno. Es muy, muy cuidadoso de su ropa y su... Hace 2 años elegancia. Se cumplieron 100 del nacimiento de don Arsenio, ¿no? Y vos que lo tuviste más cerca que nadie, a pesar de que el Tata 2x3, como vos bien decías, se mandaba unas giras de miles de kilómetros por Argentina, Bolivia, Perú, etcétera. Contanos algo sobre este trío argentino que ahora estamos viendo. A ver. El trío argentino, bueno, el trío argentino lo formó él cuando se casó con mi mami, que era ya una figura importante dentro de la provincia de Santa Fe, en Rosario, en las radios. Los artistas eran muy importantes, los que cantaban, era como sucedía acá en la ciudad de Buenos Aires, Radio El Mundo, esas radios donde también cantaron las hermanas Chazarreta. Bueno, mamá fue una integrante de las hermanas Chazarreta, fue del dúo. Y bueno, acá lo que se está viendo es cuando el trío argentino, se casan papá y mamá, y que hace mi papá, se la lleva al norte y cruzan a Bolivia. Entonces, en ese movimiento y en ese andar, esto es muy posterior, esta foto que estamos viendo. Sí, esta es con... La que vimos antes, que están sentaditos, están en Humahuaca, en el carnaval de Humahuaca. Sí. Blanquita Chazarreta, Lucy, que era el otro guitarrista, y mi papá. ¿Y ahora? Y la foto que estamos viendo acá, ahora estamos viendo otra. Bueno, la que vemos acá está papá, Oscar Valles, que lo adoraba, se querían mucho, eran amigos, y el señor Filippini, que era el dueño de las bodegas. Claro, que ponían plata para los programas de radio y demás. Esta foto es en Mendoza. ¿Y ahora que seguimos viendo? ¿Quién está Acá ahí? es cuando papá compuso Guitarra Trasnochada en Santiago de Chile, y es una foto
en el teatro donde ambos se presentaban, es Enrique Mario Franchini. Nada menos. Nada menos. Don Franchini. Y Arsenio Aguirre en Santiago de Chile. Uh-huh. ¿Y ahora? Ahí. Y ahora es LB8 Radio Libertador de Mendoza, ajá, donde él se presentaba y tenía unos extraordinarios conciertos que daba una vez por semana en esa radio. Uh-huh. Y ahora acá está con José Adimanto Inocencio Zavala, Zabalita. Todos esos nombres tenía. Zabalita es el que está a la izquierda. Dúo famoso de Alfonso y Zavala, ¿no? De Alfonso y Zavala, de Villa Mercedes, San Luis. El que está a la izquierda es Zabalita. El otro señor era el director de la radio. Está Arsenio Aguirre y Juan Carlos Mareco. Pinocho. Y bueno, esta galería que hemos estado recorriendo nos permitió hacer un poco de historia sobre Arsenio Aguirre, que si nos ponemos a hacer historia de Arsenio Aguirre tenemos para 5 o 6 programas seguidos y no nos va a alcanzar. Pero claro, realmente es una cuestión que nos la debemos siempre, ¿no? Como una justicia semejante, intérprete, autor, compositor, todo Arsenio es. Sí, tal cual. Y bueno, pero ahora, parafraseando un poco a la vuelta de Martín Fierro, quiero decirles que a esta historia le faltaba lo mejor, como dice en la vuelta, ¿no? De Martín Fierro, porque también la vida artística de Perla Argentina Aguirre, mi comadre Perlita, ha sido y seguirá siendo riquísima. Pruebas al canto, ya que de una cantora y de qué cantora se trata, vamos a ver algo acá y escuchar. Tarde ya, muere el sol en el horizonte sangrante y azul, y mi samba se pierde en las sombras, mi samba que fuera paisaje de luz, y mi samba se pierde en las sombras, mi samba que fuera paisaje de luz. Tarde ya, corazón, angustiosas horas llegaron al fin, y he sentido como si la noche de todos los tiempos cayera ante mí, y he sentido como si la noche de todos los tiempos cayera ante mí. La sentí llorar, no la consolé, la dejé marchar tan lejos de mí, y mi samba cantaba en la tarde, mírala en silencio, déjala partir. Y mi samba cantaba en la tarde, mírala en silencio, déjala partir. Cuando cae la oración, abrazan las ramas los nidos sin luz, y se aquietan las alas y trinos, ecos que despierta la alborada azul. Y se aquietan las alas y trinos, ecos que despierta la alborada azul. Pero en mi soledad solo habrá un silencio dolido de amor, sin albores radiantes que lleven luces de esperanza a mi corazón, sin albores radiantes
flores que lleven luces de esperanza a mi corazón. La sentí llorar, no la consolé. ¡Qué samba! ¡Qué zambón! Sí, Y gusta bueno, mucho. La compuso en Merlo, San Luis, ajá, en 1959. qué bueno, la dejé Letra y partir. música de Arsenio Aguirre. La dejé partir. Y a ver, ¿qué nos podés chamullar acerca de un tango rosarigacino que vamos a escuchar ahora? Bueno, también es un momento de nostalgia muy grande que yo tenía, un reconstruir mi niñez en Rosario. Bueno, vamos. ¿Y qué me podés chamullar acerca de este tango rosarigacino? Bueno, que es un momento de gran nostalgia, de, de nostalgia de los recuerdos de mi infancia, porque mi infancia estuvo entre Rosario y Mendoza. Allí cantaba mi vieja, también cantaba Amor Naya, y aunque era un boliche oscuro, brillo y misterio le hallaba. Que a ciegas espigas iba, me saludaba Miranda, el padrino de mi hermano, un moreno de alba blanca, igual que Mario Benítez, violero de mil andanzas, como Carlitos Peralta, Taberné y Abreu y Abaca. Me parece que este tango es casi como un fantasma, aunque mucho me he esmerado, no entendiste una palabra. Mejor que case la viola y me raje pa' mi casa, porque del Rosario que hablo ya nadie recuerda nada. ¡Qué tangazo! Sí, le gusta mucho al público, aunque me parece que no deben entender nada Bueno. de lo que yo estoy diciendo. Bueno. Es un tango que yo compuse letra y música, bueno, después que mis padres partieron los dos y yo, bueno, estaba sola, una tristeza muy profunda tenía. Irupé vivía en el Uruguay, se había ido a vivir a Colonia, salvo que se iba con su padre a tocar, volvía y luego regresaba, así que yo estaba, sola, entonces. sí, sí, absolutamente, y además tenía yo la sensación de la soledad, siendo que yo soy muy sociable y tengo muchos amigos y amigas, afortunadamente, que es una riqueza muy grande, ¿no? Gente muy, muy entrañable, muy importante, muy querida. ¿De dónde viene esa manera de decir de los rosarinos, eso de rosagasario, el rosarigacino? Bueno, yo... ¿Qué es eso? Rosario Chamullo es, ese chamullo. probablemente yo lo estoy investigando al lenguaje ese. Estoy estudiando justamente ahora ¿cómo diría? La historia de Rosario, de alguna manera, por un escritor, un investigador, Héctor Nicolás Cini, que creo que ya no está. Él escribió un libro que se llama, es muy fuerte esto, decirlo, el título es Rosario de Satanás, pero no se refiere, claro, lo que pasa es que Satanás era un familiar de él que tenía como seudónimo un bailarín de tango que se había, no sé si le pusieron o él se puso el seudónimo. Yo tengo 3 tomos y estoy estudiando de dónde viene el rosarigacino que ablagazamos fácilmente en todos los agasados. Sí. Diga, en Rosario, el ambiente artístico, y en Buenos Aires, los tangueros. Y también Franco Luciani. Cuando yo hablo con Franco Luciani, nos escribimos o nos hablamos. Él ama este tango. En lenguaje es rosarigacino. Claro, el maestro de la armoga sónica. Bueno, para mí es mi segundo lenguaje, a pesar de haber crecido en Cuyo. Porque es una muestra de identidad Sí, rosarigacina. sí, porque eso es únicamente ahí. Nada se habla más. de esa manera. Únicamente en Rosario,
en todo el país, Sí. digo, y la gente del tango de Buenos Aires. Yo en SADIC tengo una ocupación, pertenezco a una comisión que se llama de Asuntos Artísticos, que la Ajá. comparto con Roberto Calvo, con José Cherkaski, que componía con Sí, Piero. con Piero. Y bueno, dije el maestro José Colangelo, el Bueno, pianista de Troilo, sí, sí, o sea, un grande. Bueno, con él puedo hablar un rato largo. Hay también un pianista que es pianista de Nacha Guevara, de Valeria Lynch, de otras disciplinas musicales, y él lo habla, porque el otro día cuando yo me puse a conversar con Colangelo, con José Colangelo, él intervino, Dani Vilá, y maravilloso porque lo habló con una fluidez, o sea que en el ambiente de los músicos, tanto de Rosario, de los artistas, ¿no? De Rosario, como en el ambiente musical de Buenos Aires, está vivo, está latente. Puede buenísimo, ser que sea buenísimo. de origen carcelario, pensamos. Es muy probable, como el lunfa, claro. Que arranca Probablemente. por ese lado y después se termina haciendo toda una Porque lengua. Rosario fue una ciudad Mm, prostibularia en sus comienzos claro. y con mucha ¿Cómo se diría gente prostabularia en el lenguaje? prostibulagasaria. Prostibulagasaria. ¿Y cómo te Este, arreglás, Perlita, cuando vos tenés que hablar en lenguaje rosarigacino, por ejemplo, con uno de origen francés o que habla guaraní? ¿Cómo hace para hablar? ¿Te entiende igual ese hombre? Lo que no- habla perfectamente. ¿Habla así? Totalmente. Hagas habla el rosarigacino, Habla, sí. mirá vos. Todos. Toda mi familia Monsieur Taponía. Monsieur Taponía. y segundo Taponía Ramírez también lo Claro, habla con claro, fluidez. claro. Y bueno, a ver, ¿y qué me conturcie de esta chamarra del laburante? A ver. Cristalitos de la lluvia lo iluminan mientras va pensativo a su laburo. De sereno Juan Gaitán siempre tiene el tiempo justo de provincia a capital. En los trenes se apretuja, en el bolso fiambre y pan. El laburante va a de la realidad. Dicen que cambiará. El laburante va. El laburante va a de la realidad. Dicen que cambiará. El laburante va. En la fábrica de día y sereno en el garage. Los domingos son tan cortos, laburante Juan Gaitán suelta amarras la chamarra y le da por preguntar a quién es que se dirigen cuando al pueblo piden más. Y bueno, el laburante. Ahí, esta es una muestra también de que Perlita Argentina Aguirre no solamente canta maravillosamente tonadas cuecas y otros ritmos, sino que también aparece acá una onda muy buena, e incluso la letra esa que estamos escuchando es bastante actual, ¿no es cierto, Perla? Actualísima, es de gran actualidad, sí, sí. Sí. Fue compuesta en otro momento, en la década del 80, sería principios de la década del 80, y era el sereno del garage donde guardábamos el auto en ese tiempo, Ujú. y era Juan Gaitán, de verdad. El señor hablaba y me contaba que tenía poco tiempo para ver a sus hijos, trabajaba sereno, y del sereno, cuando terminaba su trabajo, entraba en la fábrica. Mm. Por eso digo, en la Cualquier- fábrica de día y cual- sereno en el garaje. Cualquier parecido con la realidad actual no es pura coincidencia, No es porque pura ahora ya coincidencia. hay un montón de personas que tienen que estar en 3 lados al mismo tiempo, ¿no? Para poder llegar a fin de mes. Para poder llegar, Así que bueno. claro. Pero la postura de don Juan Gaitán era muy, ¿cómo le puedo decir? Muy sabia y muy como preguntándose a sí mismo. Él no se estaba quejando, digamos, mal. Él estaba como resignado. Sí. Y justo viene el autor de la música, que es Antonio Tarragorros, Sí. y me pide una letra que sea eso, porque veía a los laburantes, a él le dolió Claro. mucho ver
a nuestros laburantes hacer esta vida Sí. de tremenda cantidad de trabajos y tremendo esfuerzo en los trenes que vienen colmados Sí, en los horarios pico, exactamente. salir casi sin dormir, no ver a sus niños más que algún domingo, es decir, esas cosas. Y él me dice, yo necesitaría una letra así. Le dije, pero eso es justamente el señor donde guardamos el coche. Y don Juan Gaitán me cuenta Gaitán. esa historia. Entonces yo desarrollé esta sencilla letra que causó mucha impresión en aquellos años. Sí, señor. Resulta ser que ahora Desgraciadamente, ahora estamos viviendo lo mismo. estamos viviendo otra vez una instancia similar. Bueno, Perla, también con vos hemos andado por el Tantanacui, la creación de don Jaime Torres, ¿no? Sí, Y acá, mira, empecemos a contar qué es lo que estamos mirando ahí. Ay, Porque qué hermoso. es- Estamos celebrando la Pachamama en la casa del Tantanacui, en Humahuaca. en Humahuaca, sí. Ahí aparece un tipo en manga de camisa agachándose, que se parece a Cebal. Y por Sí. atrás en el fondo se la ve a una señora que creo que es Perla Argentina Aguirre, Sí, ¿no? sí, sí, Sí. sí, absolutamente. Y Compartimos justo ese ese momento tan hermoso. momento, sí, ese ritual maravilloso. Y muchas veces, varias veces compartimos Sí, Humahuaca. sí. En este caso creo que era el 2010, me parece. Creo, parece. debe ser 2010, sí, algo así. Y a ver, y vamos a seguir compartiendo, ¿eh? Atención. Ah, sí, claro, ahí Ahí le estoy ofreciendo a la Pachamama. Yo tenía el problema de que no fumo. Entonces, Soledad Torres, la hija mayor de Jaime, me Te encendió suministró me dio un cigarrillo cigarro para encendido. que pudiera ofrecerle a la Pacha. Ahí está. Y es lo que estoy haciendo. Y ahora, lo que vemos. Ay, Jaime querido. La última vez que lo vi fue cuando lo trajimos con Taponier a su cumpleaños. Claro, a en su Bursaco. casa, Sí, a Bursaco, me acuerdo. a su casa en Bursaco para su cumpleaños. Esa fue la última vez que lo vi. Yo me doy esos pequeños lujos, ¿no? Que hacer un cumpleaños con Jaime Torres, con Perla Aguirre, Sí. en vivo. Así que no tendré plata, pero me doy esos placeres, ¿no? Esos gustos. Bueno, y ver, y seguimos viendo otro momento, ¿eh? Ahí está. Ay, sí, querido Jaime. Ahí está Sí, Jaime, y está también y estoy Perla, yo. y Perla Sí. se está retirando así, porque va caminando para allá, ¿no? Sí. Alrededor de la Pacha, ¿no? Alrededor de Esto es en Humahuaca, sí. Humahuaca, en la casa En del la casa del Tantanacui, Tantanacui, sí. un lugar maravilloso que también que tiene, y que bueno. Bueno, y ahora la presencia de Perla Argentina Aguirre y de don Arsenio en los Tantanacui en Humahuaca, ¿eh? Ay, A ver. sí, qué bonito. Fiesta del Tantanacuy, qué cosatigos, por culpa de dos Jaimes ya no habrá olvido. Por culpa de dos Jaimes, Collita, ya no habrá olvido. Achala y tu sonrisa, ¿cómo has sabido hacer grande la rueda de tus amigos? Hacer grande la rueda, Collita, de tus amigos. Vieras en Purmamarca el pueblerío derrochar la fortuna del coterío, entrelazando coplas, Collita, con tu apellido. Me voy a Bolivia, luego iré al Perú. Me alejo pensando en la Cruz del Sur. La 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 la, porque ya mañana paso a Villazón. Bueno, y hemos andado por el Tantanacui, nada menos, ¿no? Nada menos, y muchas veces. Sí, vos sabés que esa que yo remarcaba ahí, subrayaba lo de la pinta, que ya lo dijimos hoy más temprano también acá con vos, de esa manera que tenía Arsenio tan respetuosa de su presencia en el escenario, ¿no? Siempre con su elegancia, así todo. Bueno, pero estaba donde tenía que estar.
todo el tiempo estaba donde tenía que estar, no le importaba si estaba alojado en un hotel de 5 estrellas, de media estrella o de ninguna estrella. Él estaba donde tenía que estar y cumplía, y con semejante importancia que tenía su presencia, ¿no?, en los lugares que iba. Sí, Y por supuesto que también acá su hija, Perla Argentina Aguirre, también prestigió al Tantanacuy varias veces, y fue un placer haber compartido esos días, porque realmente son maravillosos, ¿no? O sea, celebración del Tantanacuy es algo que alguna vez se le hará la justicia que merece, porque a pesar de que siga haciéndose una reunión anual de la versión infantil del Tantanacuy, pero nunca se le dio realmente la importancia que tenía esa asamblea que se hacía ahí en distintos lugares de Jujuy, ¿no? Así que bueno, nosotros, gracias a Dios y la Pacha que da permiso, con Perlita estuvimos en varias oportunidades, ¿no? Sí, sí. Es una asamblea de músicos, y las otras noches hablábamos con Elba, la señora de Jaime, Sí. Querida amiga. Yo mantengo mi relación de amistad con Elba, Sí, la yo señora también, de sí. Jaime, y con sus hijos, fundamentalmente con Juan Cruz Juan Torres, Cruz, que vivía allá, que vive en la vive casa en del Tantanacuy. Humahuaca, con Aldana Albazó, su esposa. Hija de Caloy, a Hija de propósito, Caloy. ¿no? Que estamos acá en zona de Caloy, nosotros, Caloy es de mármol, así que nosotros estamos Caloy, un querido amigo también, un entrañable enorme. amigo. Bueno, es sumamente importante, tendría que reconstruirse esto, volver a suceder, digamos, el Tantanacuy, no cortarse, porque Elba me decía las otras noches, en la presentación de un libro que nos encontramos, sucedió un hecho extraño, digamos. La autora del libro Musas, historia de las mujeres a las que le fue dedicado en canciones folclóricas, que son protagonistas de canciones folclóricas, Silvia Majul, Sí. ella le trajo a la familia de Jaime Torres, después de 9 años, un coming que se había ganado, le habían... Sí, en Cosquín hay en un premio Cosquín, especial, el claro. Camin Cosquín, que es como una especie de, no me gusta hacer la comparación, pero Oscar o qué sé yo, Martín Fierro, ¿no? Sí. Pero la más grande distinción que da el Festival de Cosquín es el Camin. Y a Jaime, por supuesto, que se le habían otorgado, ¿no? Se lo habían otorgado, pero él, como lo otorgan creo que la última noche, no sé cómo fue, Jaime terminó de tocar y se fue de Cosquín. Claro, Entonces, y quedó cuando el fue el Camin. momento de premiarlo, No estaba. lo recibió el dibujante Crist, Cris, claro, el cordobés. querido Cris, cordobés, Sí. y se lo llevó a su casa. Y pasaron 9 años. Ujú. Entonces Silvia Majul, que venía a presentar su disco a Buenos Aires, a la ciudad, ella vive en Unquillo, provincia de Córdoba, fue a lo de Cris en la ciudad de Córdoba y le dijo, dame el Camin Para llevárselo de Jaime, a Elba. que lo llevó a la familia. Está bien. Así que fue una ceremonia muy emocionante porque lo recibió allí Bueno, Elba. es todo un tema especial, el tema de Jaime Torres y el tema del Tantanacuy, pero acá con Perla estamos queriendo seguir, o yo, muchísima gente más, que aparte mía, estamos diciendo, a ver, ¿con qué se viene Perla de nuevo? Porque seguro se viene con cosas nuevas. ¿Qué cosas pueden haber? Bueno, hay varias cosas. ¿Proyectos en camino? Bueno, una de esas es el libro de papá, que ya está diagramado. Ujú. El libro que él tiene anécdotas escritas por él, algunos cuentos. Va a ser un libro totalmente insólito e inesperado. Va a ser como la obra de Sergio de Checo, El Gran Deschave. ¿Se acuerda? Sí. Ahí se va a Bueno, conocer que la cosas- locura Algunas y las cosas bromas. algunas cosas tengo que mandarme un poco la parte que yo conozco algunos de Chávez de eso, ¿no? Porque yo me he enterado cuando se cumplieron 100 años, hace 2 años atrás, acá la comadre Perla Aguirre me contó cosas y hemos grabado en su casa testimonios de Arsenio de ciertos secretos que tenía ya, de las cosas que le pasaban cuando andaba de gira, que son muy graciosas, ¿no? Muy graciosas, Muy sí. graciosas. Hay cosas que son graciosas, insólitas, y que de repente la gente no tiene ni siquiera idea que papá, como era tan sobrio para vestir Sí.
y tan delicado para hablar. Sí, sí. Él no tenía un vocabulario soez ni por casualidad. Entonces, nadie se imagina que era tan delirante y que tenía tal Sí. sentido del humor. El humor. Pero, a Y ver, eso pero sale. Bueno, eso es el libro de Arsenio. Sí, pero ahora Y lo yo quiero mío- saber qué pasa con el canto de De Ña Perla. Perla. Bueno, pasaron dos cosas. Hay una compañía grabadora que es independiente, EPSA Music, que me contrató para subir a las plataformas mis discos históricos, digamos. Ujú. Toda mi discografía. Todavía no consigo el primero, que lo hice con Dino Saluzzi y los Andariegos, Sí. y Pepete, Cachorritro, Sí, 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 sí. Agustín Gómez, Dios mío, Sí, una no, joya. Yo estaba rodeada de una emoción. ¿Y dónde está la primera versión de María Va? Nadie la había grabado María Va, Claro. pues la había compuesto Antonio y ni él la había grabado, Bueno, yo la grabé. Eso queda en cuenta, Esa no está. queda a cuenta mayor cantidad todo lo que Perla nos está comentando, porque tenemos lamentablemente que cortar. ir cerrando ya la Bueno, cuestión. cierro. Pero yo no quiero cerrar Sí. sin antes pedirle a Perla que me haga que me cante algo a capela, algún pedacito de algo que ella elija. Bueno, porque cómo no. quiero tener la exclusividad para mí y sobre todo para los que ven y escuchan ¿Cómo no? Identidad. Pero antes le voy a decir que mi nuevo disco también está en las Ajá. plataformas y que se llama Antología Criolla y otras perlas. Ahí está. Título que le puso Irupé, donde va a estar Chamarra del Laburante, donde va a estar, donde hay es Bueno. muy ecléctico A buscar, ese disco. a buscarlo. A ver, ¿y Bueno, ahora? ¿y qué quiere que le cante, Y compadre? bueno, por ahí una de esas, Un cogollo. uno con cogollo o sin cogollo, no importa, pero o cualquier otro ritmo, pero que sea un cachito a cuenta. Un poquitito a cuenta. Bueno, a ver. Claro, estoy como papá cuando compuso Guitarra Trasnochada. No la podía concluir a la canción porque no tenía la guitarra. Y a mí me pasa lo mismo. Me falta la guitarra y estoy trabajando con la cabeza a ver qué cosa le puedo cantar. ¿Qué le gustaría de Cuyo, del norte? De Cuyo, métale algo de Cuyo. ¿De Cuyo? Sí, aunque sea cortito. Dele. Bueno, yo repito, si quiere, un pedacito del gatito, Ahí está. el gatito de San José, ¿Cómo no? que bueno, ya Bien. sabe, yo crecí ahí y en San José de Guaymallén y por eso le dediqué al santo Ujú. este gatito. Métale, comadre. Este gatito criollo, madera noble, porque lo pide mi alma, lleva su nombre, carpintero del alma, sol de los pobres. Para decirle gracias, mi santo, lleva su nombre. Bueno, con la bendición de San José nos estamos yendo entonces. Muchas querida gracias. Perla, y será hasta la próxima. Y bueno, a los oyentes y videntes de Identidad también les mando un abrazo y gracias por participar con nosotros en esta fiesta. porque Muchas para mí es gracias. una verdadera fiesta. Gracias. Ricardo Acebal por invitarme, muy agradecida. Y a los técnicos, por supuesto, a los compañeros de la Muy bien, mesa de sí. control. Muchísimas Adhiero. gracias. Adhiero. Hasta luego.